Hola Ainhoa, buenas noches. Anaís. Hombre, por aquí estamos con Roy. A ver, venga, vamos a invitar a Roy para que entre. Aceptar. A ver, vamos a saludar por aquí. Hola, buenas noches a todas las personas que se conectan. A ver. Ya estamos Hola, aquí. Buenas noches, Roy. ¿Qué tal? buenas noches. Perdona, Bienvenido. que me he liado yo solo y me he retrasado un poco. Discúlpame. No, ¿Qué no, tal? que en absoluto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, la Uf, conexión es buena, nos oímos bien mutuamente. Las correcto, de eso personas se trata. que nos están viendo creo que se oye bien. A ver si nos hacen feedback y nos dicen si es todo correcto. A veces falla un poquito la conexión o no hay demasiados datos o el wifi está un poco así y a veces no hay mala comunicación, sobre todo por mi parte. Así que mira, nos dicen por aquí que ok. Vale, genial. Bueno, pues somos 6 personas, pero suficientes. Entiendo que irán entrando más. Veremos. Esta noche tenemos a Roy Álvarez con nosotros. Es licenciado en un grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Es director de una escuela de segundas oportunidades. A mí me gusta llamarla de nuevas oportunidades, pero segundas oportunidades. Lidera el proyecto de apoyo académico a centros de salud mental y están a la, bueno, pues está prevista una próxima apertura de un nuevo centro de formación profesional en Madrid, ¿verdad? También orientado a Ujú. las nuevas oportunidades, ¿verdad, Roy? Bueno, la FP, a ver, ahí diferenciamos en cierta medida, porque la FP, como nueva oportunidad, la FP es la oportunidad, dicho de alguna manera, porque cuando llegas a formación profesional, hablamos de grado superior, es una elección que tomó ya un alumno donde ha tenido que pasar por una serie de etapas, digamos, y ya debe de estar llegando a cierta madurez, pasada la adolescencia, que le hace motivarse con unos estudios más prácticos, en caso de elegir la FP, obviamente, y sobre todo sobre un tema concreto. Entonces, bueno, la FP dentro del concepto de segundas oportunidades es un poco más ambiguo de concretar, digamos. Bueno, pero también es cierto, y ahora te acabo de presentar y ya nos hemos metido en materia. Ante todo, quiero agradecerte de verdad que hayas accedido a tener esta entrevista con nosotros, que quieras colaborar con nosotros, porque es súper importante que o sea, estas informaciones que llegan a las familias, que muchas veces no tienen la oportunidad de, bueno, pues de tenerla así de primera mano y poder hacer preguntas de esta manera, ¿no? Que es posible y espero que las personas que están viéndonos pues estén interesadas en el tema y puedan, y bueno, pues que quieran o tengan alguna, si tienen alguna duda puedan preguntarte a ti directamente, ¿no? Lo hacemos a través de una cajita que hay aquí de preguntas y las personas van preguntando y tú, bueno, pues responderías en el caso de que te hicieran alguna consulta. Lo dicho, muchísimas gracias desde Asfatac por colaborar con nosotros. Mira, Anaís pregunta si se queda grabado. Tengo que entrar en otra reunión, pero me interesa. Anaís, quedará grabado, no te preocupes, ¿vale? Lo podrás ver a partir de las 10 de la noche, que es cuando, en teoría, cuando habremos terminado. Venga. Ah, mira, aquí tenemos a Roger. Hola, Roger. Bueno, pues empezamos con nuestro tema, ¿vale? A Ujú. mí hay una cosa que me gustó mucho de tu presentación, que hablabas de humanizar la educación, ¿no? De humanizar entiendo que son pues los contenidos, las metodologías, la interacción dentro del aula. Entiendo que te refieres a eso, ¿no? Eh, humanizar es que humanizar creo que es algo un poco más sencillo, pero más complicado. Cuando hablamos de humanizar la educación es básicamente tener en cuenta el contexto en el que se mueven los adolescentes, más allá del académico. Uh -huh. A partir de ahí adaptas y te das cuenta de que no siempre lo más importante es un examen, sino que para llegar bien a un examen hacen falta otras muchas cosas y no solo en la educación es la parte del colegio, sino que es la familia, son las amistades, es el ambiente, son posibles problemáticas que la vida te da, que en cerebros inmaduros, que al final es el
periodo hasta durante la adolescencia te hace desviarte en un momento dado de esas obligaciones académicas que hay. Eso es un poco el concepto de humanizar la educación. A partir de ahí cambias muchas cosas. Sobre todo a nivel académico es el ser capaz de adaptarte a la circunstancia que tiene un chaval. Pero un chaval como en un todo. No solo en un chaval como, oye, sé hacer una ecuación de segundo grado. Vale, genial, estupendo. Ya, te entiendo. Bueno, de todos modos, había otra frase en tu presentación que también me gustaba muchísimo y dice, trabajar al individuo antes que al alumno. Y a mí esto me ha llegado muy, muy, muy hondo porque pienso que es tan importante los aspectos individuales, los aspectos personales, el autoconocimiento. Entiendo que todo eso tiene que ver con todo eso, ¿no? ¿O a qué os Sí, referís mira, cuando habláis de trabajar al individuo antes que al alumno? había una cosa, bueno, ahí me salen dos cosas. La primera es contextualizar un poco más el centro, por si la gente que escucha no conoce el centro que dirijo, que es Guzmán el Bueno en Madrid. Somos un colegio que empezamos en segundo de la ESO, Ujú. entonces el concepto segunda oportunidad viene por ahí, porque a nosotros vienen por un motivo. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero a nivel contextualización Bueno, es interesante saberlo. puedes introducirlo ahora si quieres, ¿no? Así entramos en contexto Vale, realmente. lo digo para que la gente más o menos sepa de qué estamos hablando y por qué, qué tipo de centro dirijo y a partir de ahí por qué colaboro o estamos hablando ahora mismo tú y yo. Em, ya te digo, es un centro pues que a estudiar con nosotros vienen por algo. Una persona, yo tengo muy claro que un alumno que va bien en un colegio se queda hasta el bachillerato o hacia el grado medio o hacia donde quiera estudiar y hace toda su carrera académica básica en un solo centro. Cuando hay un cambio, viene promovido por una razón. Generalmente no son razones buenas, sino que vienen con un motivo relacionado con un fallo del sistema, con una falta de adaptación, con unas malas notas, con un fracaso escolar, o lo denominado fracaso escolar, o con una búsqueda de algo alternativo porque no consiguen que el chico salga adelante y que se está quedando en el camino. Entonces, ahí entramos, digamos, nosotros, a sabiendas de que nos eligen por una razón. Ujú. Eh, te había dicho que esta era la primera cosa y se me ha olvidado la segunda, no te voy a mentir. He hecho la Pues contextualización que ha hecho fenomenal. me decías que entraban por circunstancias que no se habían podido adaptar bien, porque habían tenido Vale, dificultades ya me lío. Entonces, lo que decías tú de educar al individuo. a la Sí, persona bueno, a antes la que al persona alumno antes que al alumno, sí. mira, hablaba hoy con una compañera porque nos pedían unas preguntas sobre inteligencia emocional y que ahora está muy en boga, está muy en auge, se habla mucho sobre la inteligencia emocional, sobre la necesidad de que los docentes estén formados, de que las emociones en los alumnos es algo fundamental para su desarrollo. Y dándole vueltas a la pregunta, pues, pues mira, al final pensaba que si esta tendencia no es un fallo en sí del sistema en los últimos años, donde hemos olvidado aspectos fundamentales, que es el cómo se siente un alumno en los diferentes procesos de su vida, especialmente en la adolescencia, y cómo repercute eso en su éxito barra no éxito académico. Ahí es un poco la perspectiva o la forma de ver la educación que tenemos en el cole. No podemos hablar solo de contenidos o de metodologías. Tenemos que hablar de qué rodea al alumno primero para conseguir que le enganche todo lo que viene siendo lo académico. Un alumno tiene 10 asignaturas, 11 asignaturas en la ESO y yo siempre digo a las familias, en una persona adulta no le llegan a interesar 10 11 temas. Ya. No les llegan a interesar. Dentro de un día en un trabajo tú puedes tener 10 reuniones sobre 10 ítems diferentes y a lo mejor en 4 desconectas o no te interesa, no te aburres soberanamente. Entonces hay que tener muy en cuenta, al igual que cuando trabajas siendo adulto y tienes una situación que
que te atormenta o una inestabilidad en tu domicilio, en la familia, o has tenido una pérdida o lo que sea, repercute obviamente en tu productividad laboral. ¿Que se Ujú. esconde? Sí, sí, perfecto, pero se tiene. Salen ahora mismo también estudios de lo que es el liderazgo, de lo que es las empresas, pues, que cuidan a sus trabajadores, las jornadas de 4 días y demás, donde cuidar al trabajador repercute en una mejor productividad. Los alumnos, en cierta medida, es lo mismo. Tienes que entender a un chaval, tienes que entender qué situación tiene para poder obtener su máximo. Al igual que una frase que decía mi padre, que me gustaba mucho, que el suficiente es la mitad de cada uno. No es el 5, es la típica imagen del examen de que salen los animalitos, el elefante, el mono, el pez y demás, y te dicen hay que subirse a la rama. Y claro, al mono se le da muy bien y al elefante nunca va a llegar a la rama. Entonces, hay momentos donde tienes que entender que a un chaval no se le da bien una materia y tienes que ayudarle a que saque esa materia y tienes que potenciar sus habilidades, o en un momento dado lo que necesita un chico es que le digan qué tal estás, qué te pasa, sacarle del aula, desahógate, ten la Claro. capacidad de poder expresarte, de poder hablar ajeno a tu clase o a tu tutor, sino a tu profesor de referencia o al orientador, da igual, o a mí mismo, que soy el director, yo tengo la puerta siempre abierta. Ah, Y discúlpame, a propósito, porque ¿sabes qué pasa? Que van entrando preguntas. A propósito de eso que tú estás diciendo, me dice una persona, Silvia, dice, es vital entender que no todos los jóvenes pueden pasar por el mismo aro de la educación. Se tiene que individualizar los casos. Bueno, ella es una gran defensora de las nuevas oportunidades o de las segundas oportunidades. Perdona, que te he no, no, cortado, pero es que te lo quería comentar. a ver, aparte de que yo hablo mucho y me pongo a hablar y me quedo solo, pues, No, lo mejor no, que puedes hacer es interrumpirme. no, 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 Eh, no, pero continúa, continúa. em, no, 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 si es que estoy de acuerdo. Al final, yo tengo como varias frases que al final te van quedando coletillas con la experiencia y en base a los papás que te vienen con también sus preocupaciones en base a sus chavales, ¿no? Hay un cole para cada alumno y hay un alumno para cada cole. Mi colegio no es mejor ni peor que los catalogados como grandes colegios, grandes instituciones académicas y demás. Esos hacen una gran labor, hacen su labor y sacarán los alumnos X que sean, ¿no? Fenomenal. Yo soy muy feliz con el formato de educación que tenemos en el colegio, lo que se lleva haciendo muchos años, lo que tengo el placer de dirigir y el camino que tomamos, que es el Ujú. intentar y hacer lo posible y lo imposible para que ningún alumno se quede atrás y en el momento de que se complique, que no sé si hablaremos más adelante de cómo actuamos, bueno, está el tema de la salud mental, la colaboración con centros, el que siempre hay un plan B, siempre hay un plan C, siempre hay un plan D. Lo que tú no puedes hacer es abandonar a una familia o a un alumno y decir, oye, no puedes estar aquí porque tu alumno tiene un comportamiento inadecuado. Ujú. Muy bien, vale. ¿Y ahora qué hago? Ah, tú sabrás. Bueno, digamos que Claro. yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque tenemos que tratar también, o saber que las familias no todas sois educadoras, no todas son formadores, no todos son docentes. Y el sistema Total. educativo español ha cambiado en los últimos años un mogollón de veces, van 8 leyes y hay muchísima información y por tanto muchísima desinformación. Ujú. Bueno, pues llegados a esta parte, ¿qué nos podrías explicar? O sea, ¿cómo funciona una escuela de segundas oportunidades? ¿Qué es una escuela de segundas oportunidades o de nuevas oportunidades? Pues primero, normalmente, al menos en Madrid, somos centros donde el ratio de clases son más bajos. Nosotros tenemos un máximo de 20. En Ujú. segundo y en tercero no solemos pasar de 15, 16. Por tanto, ahí ya tienes una gran primera diferencia, porque nos basamos especialmente en la individualización y en la atención de los chicos. Es fundamental el poder adaptar los contenidos, poder adaptar el ritmo a cada chaval en función de cómo vaya. Y, y voy a intentar ser escueto. Y lo segundo es que a mí lo que me interesa es cuándo acaba la etapa. Es decir, un chaval que me viene en segundo, a mí me interesa cómo llega a cuarto. Un chaval que está en primero, me interesa cómo acaba segundo.
A veces pensamos nos centramos mucho en educación, en el aquí y en el ahora, mediante un examen, que es una fotografía, y hay muchas veces que las fotos no te marcan. Bueno, muchas veces no, es una realidad. Una foto no te muestra una realidad. Ujú. Tú puedes salir sonriendo, puedes salir con la mejor de las caras, con tu maquillaje, pero el trasfondo a lo mejor es que no estás bien. Entonces no puedes eh, tomar en consideración puntual a un alumno para que salga adelante, sino que es un recorrido a realizar, un camino, nosotros lo llamamos el camino del Guzmán, donde lo que me interesa es cómo llega a segundo y que lo fundamental cuando acaban cuarto o acaban segundo de bachillerato es que acaben queriendo seguir estudiando lo que les dé la gana, lo que quieran. Y eso, digamos, a grandes rasgos serían los dos grandes puntos a tener en cuenta, unido, digamos, con el trato familiar y cercano de todo el colegio, todos los profesionales. Cuando os llega un usuario, una familia, un alumno, mm, ¿qué, qué- cómo llega? ¿Qué características tiene? ¿Por qué llega a un centro de segundas oportunidades? ¿Qué es lo que busca Eh, cuando llega a un centro de segundas Atención oportunidades? y cariño y comprensión. Porque En un, seguramente llega rebotado de otros centros donde, como tú dices, probablemente les han dicho, aquí ya no te podemos, o sea, no puedes continuar en esta escuela, pero ¿por qué? en- Porque tiene mal comportamiento, porque tiene algún tipo de trastorno, ¿por qué? a ver, nosotros hablando, yo soy muchas veces muy claro y también va muy en línea con lo que hacemos. Nosotros cuando hay un problema, ahora vas a entender por qué voy por estas ramas, nosotros los problemas los normalizamos, digamos. Es decir, ¿qué quiere Ujú. decir normalizar un problema? Hay un problema, nosotros lo hablamos como personas adultas, pero sobre todo sabiendo que si el problema se entiende, el problema se arregla. Si el problema se oculta o no se quiere entender, nunca se va a arreglar. Claro, Bien, dicho eso, nosotros vivimos, digamos, del porcentaje de fracaso escolar y vivimos de ese porcentaje de alumnos, esos dos o tres, que cuando tienes 32 en clase no los vas a atender porque o no te da tiempo o no sabes o no tienes las herramientas. Entonces ese chaval termina quedándose atrás. Venga de un IES, venga de un privado, venga de un concertado, da igual. No se da abasto. Es verdad que dentro de la educación hay muchas cosas que se podrían cambiar, pero cuando tratas con tantos chicos o cuando tú tienes un nivel de exigencia educativa que está aquí y es inamovible y el chaval no llega e intentas lo que intentas con el otro porcentaje y digamos que son lentejas, esos son los que terminan viniendo. Donde, oye, no me han dado una solución, oye, me han dicho que voy a repetir y estoy en noviembre, oye, no me están dando alternativas, no me están dando otra oportunidad de examinarme, oye, no entiendo que compito, no entiendo que se me ha muerto mi abuelo, no entienden que mis padres se están divorciando. O lo entienden, pero no lo traspasan a la parte académica, porque muchas veces se, se escudan, sin sonar a crítica, ojo, en agravios comparativos. Es decir, no, es que si a ti te doy una oportunidad más, a fulanito también se la tengo que dar. Y muchas veces llega el momento que dices, sí, pero es que fulanito le va de perlas y no tiene ninguna problemática o no tiene lo que a mí me ocurre y yo al final lo que pido es un aplazamiento de un examen o que se me escuche, digamos. Ese es el ya. gran alto porcentaje de alumnos que vienen. También hay mucha familia no muy estructurada, con problemas entre familiares. Hace años se hablaba del concepto niño de la llave, que es un concepto que me gusta mucho cuando se empezó a hablar hace unos 10, 12, 15 años, que son los niños que llegaban a casa con su llave y no había nadie en casa, con 12, 13 años y sus papás llegaban a las 7 de la tarde. Entonces son niños que se pasan 3, 4 horas en casa sin un control por temas de la sociedad. Eso todo suma, o sea, al final hay muchas cosas que van sumando, que se descontrola y te llevan a una situación de buscar un centro que básicamente te entienda, te comprenda, mucho más allá del concepto académico de- del Ya, alumno. pero por lo que dices, el centro tampoco puede hacer mucho, ¿no? En los casos en los que hay un niño que no está suficientemente atendido, que no tiene a los padres que están todo el día en casa, o que
no puede sustituirlo. Si hay una falta de capacidad por parte de la familia para atender a ese hijo, que además a lo mejor tiene alguna dificultad de aprendizaje, etcétera, ¿de qué forma actúa la escuela? ¿Cómo subsana ese vacío que hay respecto a, pues a la situación familiar que tienen? Volvemos al tema de aterrizar los problemas. Tenemos un niño, pongamos de ejemplo, que no tiene o que se siente desamparado cara a sus padres y el chaval te lo dice. Es verdad que nosotros nos regimos en dos valores en el colegio, que es el respeto y la sinceridad, que, que se lo intentamos transmitir a los chicos y entonces, en función de cómo vaya respondiendo a la parte académica, hay algunos que responden bien, es decir, que toman el colegio como una especie de oasis donde se van contentos, van felices, se sienten atendidos, se sienten, pues eso, valorados y donde al final responden y ven que la parte académica es un futuro que ellos se nutren y nosotros lo llamamos un poco el entrar por el aro. Caso de que eso no así sea, donde ya hay chavales que mezclan la falta de atención en el domicilio y utilizan eso como excusa para amenazar con no llevar bien la parte académica, y eso ha ocurrido. Eso es una cosa que hablamos con las familias. Hay familias que entran también por ese aro, digamos, obviamente no es fácil de transmitir, no es fácil decirle a una familia, oye, tu chaval lo que vemos es que no se siente atendido en casa y está llamando la atención. Pero ahí es donde entramos a los centros de salud mental. No como centro de salud mental en sí, donde el niño acabe en un hospital de día o centro terapéutico, sino como en el concepto de ambulatoria. Nosotros somos valientes a la hora de recomendar una sesión, primera sesión, una valoración, bien sea para diagnosticar o hacer un buen diagnóstico de un trastorno que pueda tener el alumno, o el que la familia empiece a entender que puede tener una ayuda para poder reconducir su situación familiar, que es algo ajeno al colegio, pero que es fundamental para una coeducación. Porque lo que no puede ser es que yo te chuflo al niño, ahí toma, tienes al niño, por favor, me lo educas, si no te importa, y luego cuando vuelva a casa que ponga la mesa y se vaya a dormir. Bien, genial. Eso no pasa, eso pasa en los cuentos, en las películas o en las series. La realidad es que el hijo es tuyo y lo traes a un centro para labrarse un futuro, pero necesitamos la ayuda de la familia. Si la ayuda de la familia no está, yo tengo la obligación de comunicarlo, obviamente. Aquí soy muy directo, ¿vale? Con las familias, obviamente, te vas un poco por los cerros de Úbeda, pero también depende de cómo respiren. Y la realidad es que muchas familias responden súper bien, porque también muchos padres necesitan que les digan por dónde ir también, qué hacer. Oye, no conocía esta situación. Oye, gracias por comunicármelo. Oye, estoy viendo que es verdad. Oye, estoy viendo que hay una falta de límites. Estoy viendo que mi hijo no me habla. Oye, ¿por qué os habla a ti y a mí no? Y ya en un alto porcentaje se generan unos debates, se generan un aterrizaje de problemas que, que empiezan a arreglar cosas. Y, y luego hay otra cosa dentro de las jornadas de familias que hacemos que son muy interesantes, bueno, creo que son muy interesantes. No es escuela de padres, es jornada de familias, donde hablamos de adolescencia. Hubo una ponente que vino, que me llevo muy bien con ella, que es directora de un centro de salud mental, que explicaba muy bien el concepto de qué es la adolescencia, que es un poco, que es adolecer de consciencia, que eso es la adolescencia. Eso los padres no lo entienden o no lo han pensado. Entonces, tú no puedes razonar con una persona que no es consciente de sus actos, que está descubriendo un mundo y que está pasando a un estado de madurez y a un estado de enfrentarse a una serie de responsabilidades que nunca ha tenido y que a lo mejor no quiere, o que le dan auténtico pánico, o que ve que no tiene un respaldo detrás, que eso da todavía más miedo. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso es la base para conseguir reflotar a un chaval. Uh-huh. Había interpretado mal al principio cuando me estabas comentando que cuando veíais una dificultad, que podía ser una dificultad a nivel familiar, derivabais, o sea, hablabais con la familia para derivar
al chico o a la chica a un centro de terapia o de salud mental. Había entendido esto y no te estaba refiriendo a esto, ¿verdad? Sí, lo hacemos. Pero, a ver, no acabo de entender. Cuando la situación es compleja en el entorno familiar, ese niño no le está pasando nada. Bueno, discrepo. A ver, cuando hay una problemática, porque en realidad a quienes hay que educar de alguna manera son los padres, no a los hijos. A los hijos hay que educarlos, evidentemente, pero cuando hay un problema en casa, cuando ese niño que comentabas tú, el síndrome del niño de la llave o algo así has dicho, ¿no? Sí, sí. Eh, este niño lo que le pasa es que no tiene una atención por parte de sus padres, no tiene a nadie, no tiene ningún referente. Sus padres llegan por la noche y ni los ve siquiera, Mm, seguramente. O no puede ser, no sí. se ven ni para cenar, seguramente. Entonces, aquí hay una dificultad y es que esta familia, digamos que no ni pone límites, ni existen normas, ni hay cariño, ni hay acogida de ese niño. Aquí el problema no lo tiene el niño, aquí el problema lo tiene la familia, ¿no? Habrá Ya, que... pero el niño es un sufridor de esa situación. Es decir, unos padres, en función de cómo actúen, repercuten en el niño. Y ese Claro, por niño puede supuesto, sufrir y obviamente puede exteriorizar esa situación que tiene de múltiples maneras. Es claro, sí, decir, sí, de acuerdo. estamos hablando de situaciones drásticas. Obviamente, en esas situaciones, como dices tú, hay que educar a los padres, sí, por eso nosotros muchas veces derivamos a una terapia familiar donde es necesario que la familia entienda que Vale, te tiene que entiendo ahora. hacer una serie de cosas. Pero nosotros utilizamos, en ese caso, al niño cuando ya se abre con nosotros o descubrimos una serie de circunstancias que Ujú. no siempre se saben y no siempre se, Se conocen. se cuentan ni se conocen. eh, Hay que comunicarlo a las familias. No, No no, les por vas a llegar y supuesto. decir, oye, mira, pero el niño es un sufridor de eso y puede generarle una angustia, puede generarle una depresión, puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria, que Estoy muchas entendiendo van por ahí. perfectamente. Es que yo no entendí como tal como lo decías, entendía. O sea, existe una mala gestión, digamos, del tiempo familiar, una mala gestión de los límites o no existen normas en la casa, entonces hay que llevar al niño a ver qué es lo que le pasa y no, al niño no le pasa nada. El niño tiene una respuesta en función de esa relación que existe con los padres, seguramente. Los padres tenemos que educarnos, tenemos que aprender cómo hacer todas estas cosas. Tenemos que entender que nuestros hijos, cuando están en ese periodo en el que tú llamas de adolescente, o sea, de adolecer, su córtex prefrontal está sin formar todavía. Entonces Claro. no podemos pedirle cosas que no están preparados para responder y para hacer, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que no lo Y había entendido, perdona. mira, hay una pregunta que ha hecho Bárbara, que mira, ahora que me has dicho antes lo de los comentarios, los voy leyendo. Soy Sí, hombre, sí. pero a veces hago dos cosas a la vez, ¿eh? No tengo No, la hombre, no, capacidad no de las digas mujeres, eso, que todos podemos hacer pero cosas, todos. sí, bueno, pero a vosotras se os da mucho mejor. Yo pienso que la mujer es mucho más capaz que el hombre. No sé por qué pienso eso desde pequeñito, me lo han inculcado así mis padres, y cada vez me voy dando más cuenta. Por eso intento rodearme de mujeres. Eh, Me dice, comenta que los niños de la llave muchas veces salen maravillosos. Y es lo que decía, ¿no? Que hay muchos niños de la llave que Claro, encuentran en el cole esa situación de estar atendidos, de estar contentos, de que es su pequeño oasis, de llegar a casa y tener una motivación donde salen muy bien. Eso es verdad. ujú, Y luego me comentaba lo de niños de padres irresponsables, que es lo que hablaba contigo, ¿no? Padres claro. irresponsables, pues mira, chicos, ¿qué quieres que te cuente? Puede ser, yo nunca puedo catalogar a un padre como irresponsable, O que porque a mí simplemente, me apetezca. o que simplemente no es consciente de la situación o no sabe cómo hacerlo. Es que somos muchos los padres que hemos tenido dificultades porque no sabíamos cómo hacerlo, porque no sabíamos realmente cómo hacerlo. Y hemos tenido dificultades por ese motivo. A eso me refería. Y Sí, al sí, niño sí, no sí. le pasa nada. Probablemente ese niño no tiene ningún problema o sí que con el tiempo acaba.
acaba generando una Mira, situación problemática. Acabamos, pues tú lo nombrabas después, un TCA o que existen autolesiones o que hay otro tipo de comportamientos como adicciones, etcétera, porque no somos capaces de verlo. el tema es intentar hacer ver. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en cuanto a las familias. En cierta medida me obsesiona mucho el tema de las familias porque, joder, la familia es fundamental para los colegios. La involucración de las familias es fundamental para los colegios y un centro como el nuestro es fundamental la familia. Entonces, nosotros llevamos 2 años con las jornadas de padres y el máximo número de personas que han venido han sido 22, 23, que fue la última que hicimos. Y la última que hicimos, conseguimos que viniese Mariola Esteban, que escribió el libro de No te rindas, mamá, que ha tenido bastante tirón. Sus 2 hijos estuvieron en un centro terapéutico que era Orientac, Hospital de Día, y los 2 chavales estudiaron en mi colegio, ¿vale? A día de hoy han pasado toda esa parte adolescente muy drástica y son dos casos, o sea, me encantó cómo los puso Mariola, porque eran 2 casos muy, muy drásticos, muy complicados, de enfrentarse una madre que estaba sola con los niños a sus hijos de una forma antinatural, digamos, ¿no? Y cómo lo contaba, el, hay vida detrás. Mi hija ya no fuma, mi hija ya no bebe, mi hija está estudiando, mi hijo vive solo, está reconduciendo su vida y tal. Han terminado sus estudios, se han sacado su bachillerato, han tenido la oportunidad, gracias a un centro, segunda oportunidad de comprender las circunstancias de esos chicos. Tienen una oportunidad que en otro lado quizá no lo hayan podido tener. Y, y veías familias que me preguntan muchas veces, ¿qué hago yo con mi chico? Y yo, pues mira, pues es que muchas veces es esperar. Y sobre todo cariño, afecto y sobre todo que vaya entrando por un aro y poquito a poco ir haciendo que entienda que tiene que labrarse un futuro. Ser adolescente, nosotros no podemos olvidar cuando fuimos adolescentes ni podemos pensar con la edad que tenemos en cómo debe ser la adolescencia, porque no la vamos a entender. Al igual que no entendemos la adolescencia de ahora con las nuevas tecnologías, con la sobreinformación, Claro, con la capacidad claro. que tienen, adicciones, un montón de historias que hay que nosotros no comprendemos lo complicado que es ser adolescente a día de hoy. Sí, sí, no, Tienen no. un poder que no les corresponde y no se sabe controlar desde las instituciones todo esto, porque va mucho más rápido de la capacidad de entender las tecnologías por meternos en ese Ujú. mundo. Por eso nuestro centro es analógico, por cierto. No tenemos Sí, sí, tecnología. lo puse en la presentación porque me llamó la atención y pensé, pues se puede, todavía se puede estudiar con pizarras y con lápices. Mira, aquí Dama Labo dice, desde los centros educativos se pueden derivar a los niños siendo síntoma de la familia y una vez valorado esto, el centro de terapia, bueno, debe ser por el centro de terapia, puede orientar en la mejor intervención para paliar el dolor en el menor, así como intervenir en los posibles agentes de cambio. Y ocurre en muchos casos que se encuentran con grandes resistencias por parte de las familias. Claro, es que las familias, bueno, desde mi punto de vista, las familias tienen que aprender muchas cosas. Si no saben cómo acompañar a su hijo, pueden provocar cosas que en el fondo no quieren muchas veces, no quieren causar daño a sus hijos. Y no Mira, estoy hablando fíjate, de daño, estoy hablando de, bueno, pues hay muchas malas gestiones que al final pueden derivar en cosas, en situaciones complicadas. mira, fíjate a mí me encanta Argentina. Nunca he ido, pero tengo amigos argentinos. Hablan mucho, como todos los argentinos. Pero mola Argentina, hay una cosa que me parece maravilloso porque ahí, aparte que todos salen con el carnet de psicólogo cuando nacen, eh, todo el mundo cuida su cabeza, como el que va al gimnasio a cuidar su cuerpo. Y el psicólogo no es un loquero, es una persona que me ayuda a mejorar mi interpretación de las cosas. En España eso no pasa. En España tú dices, no, deberíais de ir a un psicólogo a valorar, a tal, y ahí te entro en lo de aterrizar los problemas, que es
los grandes problemas que te encuentras cuando una familia no te valora la opción de, oye, te estoy diciendo esto, creo que deberías tal, a valorar, a tal. Porque enfrentarse a los problemas es muy complicado, seas adulto o seas adolescente. Y, y el plantearte que te has equivocado como padre es todavía más difícil. Porque tú, también es verdad que un padre no se equivoca, ¿no? Los padres no hacen por equivocarse, pero nos equivocamos, porque no hay un libro de instrucciones, no lo Porque hay, no sabemos, porque hay cosas que no las sabemos. obviamente, y no hay Antes necesidades. hablábamos, antes hablábamos de que es honesto cuando uno no sabe algo, cuando lo hablábamos tú y yo en privado, cuando uno no sabe algo, decir, no, no, es que lo desconozco, no lo sé, en cualquier caso lo preguntaré, ¿no? Muchas veces no sabemos. Es honesto decir que no sabemos y que nos tenemos que formar, que tenemos que hacer cosas. Como padres tenemos que aprender cómo funciona la etapa de la adolescencia, tenemos que aprender cómo funciona la etapa infantil, cómo se comportan, cuáles son las dificultades que nos encontramos en cada etapa. Y si conocemos eso, es mucho más fácil comunicarnos de forma coherente con nuestros hijos. Obviamente, pero siempre piensas, esto es como los accidentes de tráfico, valga la comparación, claro. Siempre crees que no te va a pasar, Ya, total. ¿vale? Siempre, toda la familia piensa que su hijo nunca va a tener un problema y que va a ser un hijo modélico y que va a ir todo fenomenal y es una familia estupenda y que no va a haber ningún problema. Aceptar que lo hay debe ser un... Ya te digo, mi hija tiene 2 añitos, ya me veré. Pero aceptar que a lo mejor necesitas tomar otras decisiones o tomar unas riendas que no te has planteado o que a lo mejor no van en tu línea, pero son necesarias o al menos debes de valorar, es muy complicado. Es muy complicado aceptarlo, porque se toma de Claro, esa manera. porque tienes que cambiar muchos registros, porque tienes que dejar de pensar como piensas o tienes que dejar de hacer las cosas como te han enseñado para adaptarte a una nueva situación. Pero es que lo inteligente es eso, adaptarte a una nueva situación. ¿No encuentras? Sí, pero es lo que te he dicho antes, aterrizar Claro, el problema. claro. Si aterrizas el problema y aceptas que lo hay, estás dispuesto a todo para Claro. arreglar ese problema si realmente te está haciendo daño. Estás Si lo que quieres favoreciendo es a tratar esconderlo, esa situación de dificultad, efectivamente. correcto. Estás aceptando poderla. Hay un libro que no sé si te lo comenté cuando nos conocimos, de una educadora social que yo valoro mucho el trabajo que hace e invito a todas las personas que puedan que lo lean. Tiene un título muy polémico, pero es un libro que es como una guía de padres y es El día que mi hija me llamó zorra, tal cual. La autora es Sara Desiree Ruiz. Os lo dejo aquí porque es un libro que os puede ayudar muchísimo, tanto a los educadores como a los padres, como cualquier persona que tenga que tener relaciones con niños y con adolescentes, sobre todo con adolescentes. Y ahí, en ese libro, y lo he recordado precisamente por lo que has dicho, ¿no? Esta expresión bueno, que se repite tanto, que dice, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Esto a mí no me va a Mm. pasar. Yo cuando tenga a mi hijo sea mayor, tendremos una comunicación fantástica, seremos buenos amigos, nos llevaremos súper bien, tal, pero luego cuando llega la realidad te das cuenta de que sigues teniendo y conservando los patrones que a ti te formaron, a ti te ayudaron. Y eso hace muchas veces que estamos en épocas, en nuevas épocas, en nuevos momentos, tenemos tecnologías que no conocíamos ni tan siquiera nos la imaginábamos cuando nosotros éramos jóvenes, que han llegado para quedarse y otras más que llegarán y nuestra educación no se ha fundamentado en ese tipo de avances, con lo cual tenemos que aprender y tenemos que avanzar con todas esas nuevas formas. ¿Me explico? Entonces es muy importante que los padres seamos capaces de dejar lastres y decir, no, no, yo estoy en pro de avanzar y de tirar para adelante y de ayudar de acompañar a mi hijo. Y lo más importante es esa comunicación, es saber lo que necesita, es saber lo que expresa, qué es lo que siente, ¿no? Yo ahora me he enrollado aquí, me he puesto a hablar y Sí, te he tapado.
Habla lo que quieras, es que es ¿En más terreno? interesante lo que dices tú que lo que digo yo casi. No, hombre, no, por favor. Eh, sí, al final, ya no solo como padres, sino que creo que como personas es importante aceptar que nos equivocamos Total. y sobre todo ponerte en duda siempre. Oye, lo he hecho bien, lo he hecho mal, me he podido equivocar. El ego es muy mal aliado, muy mal aliado, es un muy mal compañero de viaje. Y con unos hijos más. Además que decías tú antes, no, yo con mi hijo tal, un padre no es amigo de su hijo, no puede ser amigo de su hijo. El hijo tiene que tener sus amigos, al igual que tú tienes los tuyos, al igual que nosotros no hemos sido amigos de nuestros padres. Nos llevaremos bien, pero al final hay una brecha generacional muy grande y hay un cariño y sobre todo hay unos límites, unas bases o unas convivencias que te llevan a tener un amor excelso y extremo, pero también una situación donde, oye, tú estás aquí y yo estoy allí, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Si yo cuando me toque irme de copas, me voy de copas con mis colegas, no me voy con mi Claro, padre. Yo mi primer cigarro me normal. lo fumo con mi colega, no me lo fumo con mi padre. Si pruebo un porro, me lo voy a fumar con mi colega, no con mi padre. Si el porro te lo fumas con tu padre cuando eres adolescente, pues a lo mejor no esperes que las cosas salgan bien, ¿no? O sea, estás un poco sembrando a que no salgan tan bien, pero por una cuestión de lógica, una cuestión de límites y una cuestión de posición. Y bueno, a partir de Sí, ahí sí. que se hace lo que se puede. Sí, pero mira, ves, dice Dama Lavok, que había comentado antes algo, dice, considero que hacemos lo mejor que podemos con los recursos y momentos vitales que vivimos. Por supuestísimo, claro que sí. Pero yo lo que quería comentar es que intentemos siempre por estar al día y conocer, avanzarnos un poco a las necesidades que van a tener nuestros hijos, porque solo así, de esa manera, podremos entender muchas cosas y podremos acompañarlos en esa situación. Siempre, siempre a distancia, no estando encima, pero siempre a distancia. A ver, yo estoy de acuerdo, es decir, yo siempre pienso el beneficio de la duda en el sentido de que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos Total. y que siempre buscan dar lo mejor. Otra cosa es que tú pensando eso lo estés haciendo mejor o peor. Es decir, y volvemos a la capacidad de equivocarte y de aceptar que te equivocas o de haber tomado una mala decisión o que algo no está saliendo como tú verías, como tú querías. Y es cuando decía antes un poco el llegar y decir de ponerte tú siempre en el disparadero y de ponerte en duda a ti mismo para poder ver si está bien, mal o regular o una serie de decisiones tomadas sin autoflagelarte y sin culparte por ello, Claro, porque es lo claro. mejor que puedes, no ha salido bien, no ha salido bien esa No, situación no, y a partir de ahí se puede arreglar. Es claro. intentar buscar soluciones. Y ahí es cuando hablo de profesionales, hablamos de psicólogos, hablamos de terapeutas, no solo para el alumno, para el padre, no el Total. escuchar, el valorar, el no decir que no, me refiero. Yo me encuentro muchas familias que, oye, creemos que este alumno puede tener un trastorno X. Había una de tus Ujú. preguntas que decías cuál era, que cómo se hace un escuela es una oportunidad, ¿no? Una de las bases es la formación del profesorado en trastornos del aprendizaje y cómo tratarlos en el aula, es decir, entender qué es un TLP, un TDA, un TDAH, un TDAI, un TCA, pues todas estas iniciales que juntan. Pero el que nosotros veamos, porque al final la primera base para la derivación debe ser la escuela, creo que antes decían algo de atención temprana, pasa mucho desde la escuela, porque un niño en la escuela no es igual que en casa, Ujú. no lo es. Y si lo es, a lo mejor malo, a lo mejor malo, pero no suelen ser lo mismo. Entonces, cuando tú ves una falta de capacidad no mental, obviamente, de un alumno y lo comunicas a una familia y derivas a un diagnóstico para poder atajar mejor en un acné o lo que sea de ese alumno, eh, hay familia que no te lo, que Que no no, se que lo no te lo toman a toman. bien. Ya. No, que lo niegan,
niegan la mayor. Entonces, hostia, valóralo, vea una valoración que además con los acuerdos que tenemos es gratuito. No sé, pierde o parte de tu tiempo, invierte parte de tu tiempo para ver si tu chico tiene un problema o no lo tiene y a partir de ahí vamos a ver si podemos solucionar ese problema que estamos Claro, intentando aterrizar. claro. Bueno, pero si ahí la familia decide no aceptar, ahí ya no puedes hacer mucho más como entidad, como escuela. Bueno, pero se dice No, también. También hay que no, tener el valor claro, de por decirlo. supuesto, por supuesto. Oye, mira, tenemos comunicado, haremos lo que podamos. Obviamente siempre trataremos de la mejor manera y haremos lo mejor para el alumno, pero cuando llega una situación, por ejemplo, de no sostenibilidad en el aula del chico, es cuando ya llegas y sí buscas ya y medio, no obligas, pero ya tenemos nosotros ciertas herramientas para terminar derivando ya a un hospital de día o un centro terapéutico. Pero A porque se cae vosotros como por su escuela propio. lo hacéis esto. Sí, yo derivo a chavales a hospital de día. Y de hecho, cuanto antes derives, si hay un problema, sea conductual o de cualquier otro tipo, cuanto antes mejor, porque está menos adquirido en el adolescente y tiene una más pronta solución. Sí, sí, sí. Ah, no, no, pero yo me refería como escuela, vosotros deriváis, tenéis centros donde deriváis a los alumnos cuando la familia está informada y hay algún tipo de Y, dificultad. y recomendamos. Ajá. Y hay veces que es el mismo chaval el que lo pide. Que eso es, cuando pasa eso es iba a decir la Claro, hostia, es ya lo muy he dicho, perdón. positivo, Es la claro, leche. claro, Porque el chaval te claro. pide que necesita un Ajá. centro terapéutico, necesita salir de donde está, que quiere salir porque se ha metido en un embrollo que no le mola nada y necesita romper con todo. Cuando lo pide un chico, no es ideal, porque tal, pero es un trabajo tan gratificante que dices, qué guay que el chico ha hecho ese clic y quiere arreglar los problemas que tiene. Ujú. Estoy leyendo aquí que nos dicen, me han enseñado que honramos su destino y acompañamos hasta donde podamos, salvo derivación especializada. Disculpa, Damala, pero no entiendo lo que No lo entiendo yo comentas. tampoco. Bueno, seguramente lo ha dejado a medias y todavía no. Bueno, de todos modos, continuamos adelante, si te Sí, parece. claro. Antes has comentado que teníais profesionales que estaban muy capacitados porque tenían conocimientos. Entiendo que tenéis diferentes formaciones o diferentes tipos de profesionales dentro de la propia escuela. Entiendo que tenéis psicólogos, pedagogos, bueno, no sé, coméntame un poquito. Nosotros estamos, te decía antes, a partir del segundo de la ESO, todos nuestros profesores tienen que cumplir con la normativa legal de tener su licenciatura, grado o máster del profesorado Ujú, y somos un centro homologado por el ministerio. Nosotros eh, con nosotros obtienen el título de la ESO, de bachillerato de educación secundaria de adultos o de formación profesional. Y el tema es que lo que nosotros hacemos, en vez de generar ese equipo multidisciplinar que tú dices, de pedagogos, terapeutas, psicólogos, en un momento dado podríamos hablar de psiquiatras y demás, nosotros hacemos año tras año formaciones orientadas a los trastornos del ujú, aprendizaje y las situaciones adolescentes. Estamos muy metidos en los porcentajes de salud mental que hay a día de hoy, que son bastante malos, bastante negativos y dan mucho miedo. Y luego tenemos un orientador por cada 350 chicos. La media en España en la pública está en uno cada 1000, que creo que es uno de los grandes errores y de los grandes problemas que hay en la educación a día de hoy, que es la falta de orientadores y de gente especializada en psicología dentro de los centros, porque los profesores no tienen conocimiento ni capacidad de diagnosticar, valorar o hacer una derivación temprana de los sí, chicos. claro, no es su trabajo. No lo es, pero en algunos centros ayuda, ayuda mucho a su trabajo. Es decir, nosotros Ya. tenemos un alto porcentaje de chicos con TDAH, por ejemplo.
Es verdad que el TDAH es curioso porque yo en principio tengo TDAH y me lo comentó en Amalgama, que fue donde nos conocimos hace unos años, un psiquiatra que hice muchas amigas con él y que le tengo mucho cariño, aunque hemos coincidido muy pocas veces, el doctor Trillo, que me lo dijo de forma pero inmediata, me dijo, tú eres un TDAH de libro, ¿no? Eh, Nunca me lo he diagnosticado del todo, pero me hizo gracia el que me dijera, ¿no? O sea, tú eres TDAH, tal, no sé qué, llevo toda la vida trabajando con TDAH, estoy especializado en TDAH, bla, 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 bla. Habría que ver un poco más en profundidad, pero eres TDAH. Entonces, cuando me vienen a mi familia, me vienen chavales con la excusa del TDAH, eh, me resulta curioso cuando les respondo el que yo en principio también lo soy, pero he estado 34 años de mi vida sin saberlo. Y no me ha ido mal. Es verdad que yo tuve una no muy buena adolescencia, pero una vez encontré mi camino, y yo fui a un colegio, un muy buen cole aquí en Madrid, estos de toda la vida, de estupendos y demás, eh, yo centré mis estudios y a día de hoy creo que tengo unos estudios, un currículum académico bastante extenso, yo te he dicho lo de licenciado de actividad física, que te hace ver que ser TDAH no es un problema, No, que esa claro. es otra cara de la moneda, es otra cara de la moneda. Parece que ya por tener una etiqueta, que muchas veces hay etiquetas a nivel de trastorno, es una excusa para no estudiar o para merecer oportunidades. No, claro Muchas que veces no, por es, supuesto que no, no, por supuesto sabemos lo que que no. hay y a partir de ahí trabajamos con Claro, eso. Igual que un busquemos disléxico, alternativas para poder generar herramientas para poder superar las dificultades y tiramos para adelante, claro que sí, así es como debe correcto. ser. Sí, sí, Bueno, no todo el mundo lo entiende, mucha gente sí lo entiende, pero es difícil porque al final, no, es que tiene TDAH y tú dices, bueno, vale, me da igual que tenga TDAH, sinceramente. Me interesa si está medicado de TDAH, porque eso sí que repercute a día de hoy. claro, Pero un TDAH, hombre, por ejemplo, los libros de texto, que es otra de las razones por las que los usamos, les viene mucho mejor que las tecnologías. Entonces, un TDAH ujú, que estudia con pizarra y libro de texto va mucho mejor que con un Chromebook o con un iPad, una tablet constantemente, estando hiperconectado, porque desvía su atención y no se centra. ya, claro. Entonces, él necesita poder seguir una norma, un patrón. Un TDAH no tiene una capacidad organizativa clara, sino que es muy anárquico. Ujú. No piensa, yo voy a guardar esto aquí, que es el mejor sitio del mundo, y mañana lo voy a encontrar. El día siguiente ni se acuerda dónde está y piensa que el mejor sitio era otro. En un libro eso le ordena, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, pero no tienen que servir tampoco de excusa, que es otra cosa que pasa mucho. Mira, antes la persona que tiene el nombre de Dama Lavok me dice que se llama Liliana. Decía que había hecho alusión a que en ocasiones solo podemos ayudar al menor o a la familia hasta un momento determinado, que es lo que comentábamos, ¿no? Claro, hasta donde ellos te lo permiten, evidentemente. Bueno, Claro, es como el alumno que no quiere estudiar. Si el alumno no quiere estudiar, no podemos hacer nada. Si la familia no quiere tomar una decisión o hacer un cambio. También te digo, y también para Liliana, es cuando vienen a mi centro, yo dejo muy claro que a mi centro vienen por algo. Es decir, papá, mamá, niño, niña, alumno, alumna, estáis aquí por algo. Porque no estáis contentos donde estáis, o porque queréis un cambio metodológico, o porque queréis otra cosa. Y hay que tener claro eso. Entonces, esa entrada, esa claridad, también ayuda mucho a la hora de más adelante, si hay cualquier tipo de problema, no recriminarla, porque yo no recrimino, pero sí recordarla, el decir, oye, recordad que vinisteis por claro, algo. Y aquí estamos viendo algo que parece que coincide con lo anterior, que es, fuera de una falta de adaptación, hay un problema. Y el problema claro. puede ser muy diverso. Ahora, ¿que te estoy diciendo que eres mal padre? No. Te estoy diciendo que hay un problema y que hay que solucionarlo. Y que yo te voy a ayudar en todo lo que pueda para solucionarlo. Ujú. Ahora, que la familia no quiere, pues también se le dice, oye, vale, fenomenal. Y lo que te decía antes, hasta donde lleguemos. Y también, como comentaba antes, luego hay una serie de
acciones que nosotros tenemos que nos permiten, si la familia no quiere, al final el chaval va a terminar haciendo algo que termine en una derivación. Ujú. Sí, porque esa situación, ese problema, esa dificultad sale de una manera o de otra al final. Son llamadas de atención o son exteriorizan los chicos de... Al final yo a los chavales les llamo piquetes sindicalistas, a mis chavalucos, pobrecicos, porque al final es el no por bandera y al final son muy rebeldes y cuando algo les parece que no, sacan ahí una rabia, una ira y es todo injustísimo y les falta sacar las bengalas. Y... Pero hay algunos que las sacan, dicho mal y pronto, de verdad. Si la Ya, familia no quiere entrar por el aro, tú al final vas diciendo, oye, ha pasado esto, tiene esta consecuencia, ha pasado esto, ha habido esta consecuencia, ha pasado esto, hay esta consecuencia, oye, la próxima vez que pase hay que tal, oye, si quieres seguir aquí, hace falta no sé qué, oye, te recomiendo esto, esto, esto y esto, y al final es por, por, por cansancio ya en un momento dado, el tomar las riendas y el decidir que tiene que hacer algo la familia. Y llegar a decir, coño, claro. es que mi chaval está haciendo esto. Y hay muchas veces que es el mismo chaval el que lo reconoce. Oye, ¿has hecho esto? Sí, pues díselo a tus papás. Que lo has hecho porque te da la gana. Y ya si te lo dice un hijo, cuidado, cuidado con eso. Pero vamos, que son Ujú. los menos casos, ¿eh? E insisto, y no son malos padres, ¿eh? No, esto no es una No, crítica no. a los papás. Solamente que hay algunos que les cuesta más verlo, otros les cuesta menos, y volví a lo de antes. Aquí mandas a un psicólogo y parece que se van al loquero y que estás mal de la cabeza. Y como parece hay que estar feliz todo el día y hay que estar sonriendo y los influencers son estupendos y maravillosos y les va la vida fenomenal, y aquí el que dice que no le va bien es un pobrecito de Dios, pues joder, apaga y vámonos. Pues Sí, sí, equivocados estamos. sí, sí, total, total, total. Antes has comentado que se puede cambiar el sistema educativo. Antes habías comentado, se podría cambiar el sistema educativo. ¿Cómo tendría que ser un sistema educativo que funcionara para dar respuesta a todas esas necesidades? Esta pregunta la he escuchado muchas veces, no a mí directamente, pero sí que me la he planteado muchas veces. Y siempre me acuerdo de... No te voy a contestar, eso es lo primero. Te voy a explicar por qué. Estuve una vez en una charla de un ministro de Educación finlandés. Sabemos que en Finlandia funciona muy bien todo esto de la educación, dicen, por una serie de pruebas, las PISA. Y le hicieron esa pregunta a los alumnos de la universidad en la que yo fui a ver esta ponencia. Y me hizo mucha gracia la contestación que hizo el ministro porque me pareció muy interesante. Y dijo que es que él era ministro de Educación de un país que es Finlandia, que tiene 6 millones de habitantes, España tiene 40, y que él hacía un sistema educativo sabiendo la sociedad que tenía. Y ellos sabían que en segundo y en tercero de la ESO eran unas etapas conflictivas a nivel de adolescencia y que por eso habían limitado a, no me acuerdo si eran 15, 20 alumnos por clase Por en aula. toda por aula para tener un mayor control en esas edades sensibles. Y contestó, lo primero que tenéis que hacer es saber la sociedad que tenéis. Y en base a esa sociedad que tengáis, tenéis que poner un sistema educativo acorde. Me pareció una contestación muy buena. Y, y creo que eso es lo que habría que hacer. A mí no me compete. A mí me competen los alumnos que me vienen y yo hago la educación en base al microclima que tengo en mi colegio con mis pocas familias y con mis pocos alumnos en una metodología que creo que tiene una gran necesidad a a nivel social. Em, ¿Cómo se deberían hacer? Pues bueno, entendiendo la sociedad que hay. Todo lo demás es opinión personal, que yo no sé cómo funciona el tema en Andalucía, no sé qué situación hay muchos estratos en España, hay muchos más problemas de los que pensamos, hay unas cifras de ansiedad, de agobios y demás muy altas en infantojuveniles, hay una situación laboral muy complicada, hay una igualdad donde todas las dos partes trabajan, hombres y mujeres,
hay un problema de natalidad. Creo que hay muchos problemas a día de hoy que hay que tener en cuenta para hacer un sistema educativo que creo que requiere de un pensamiento mucho más profundo del que se ha ido dando en los últimos años. Ya, tú has hecho alusión antes y estoy totalmente de acuerdo. Han habido en la historia, en nuestra historia reciente, pues un montón de cambios de modelo educativo, ¿no? Y eso no facilita las cosas. Eso perjudica mucho más, porque cada nuevo, cada nueva etapa política o cada periodo, cada 4 años que se cambia por lo que sea, cada 4 o 8 años que cambia el sistema, debemos cambiar de forma o de ley educativa, ¿no? Y eso es un perjuicio. Es política y son votos. Pero Bueno, precisamente la educación es un no mercado. debería ser un tema político, tendría que ser un tema real, de social, ¿no? Y la Y eso sanidad. tendría que quedar al margen de la política. Tendrían que ser Sí, técnicos y educadores, pedagogos y psicólogos los que se dedicaran a crear ese sistema o a dar las bases de ese sistema para que funcionara bien en función de los cambios evolutivos, etcétera, que se producen en las personas. mira, ahí me voy a mojar un poco más. Desde el momento en que uno de los grandes debates de la educación es la religión, si tiene que ser obligatoria o no, y no por ser creyente o no creyente, que no ha lugar, pero desde el momento en que el debate es ese, nos estamos equivocando enormemente. Uh-huh. El otro día, otra cifra que comentaban, ¿no? Que además me enteré el otro día en una ponencia muy interesante que estuve, hablaban de que en los últimos años ha subido los aprobados de BAU de un 76% que era, o desde un 72% hace 10 años a un 97% de aprobados en el BAU. Eso es un fallo, es decir, una prueba que se llama selectividad, ahora se llama BAU, que es una Sí, prueba de selección para entrar en una universidad, que aprueba un 97% de las personas. No sé qué selectivo es. No digo que tenga que ser más duro o menos duro, digo de que hay un ablandamiento, hay una rebaja de la exigencia, marcada simplemente para intentar, entiendo, rebajar unas cifras de fracaso escolar. Entiendo que va por ahí la línea. Nos estamos equivocando, nos estamos equivocando enormemente. Y en lo que tú decías del gran pacto, de que se hablaba el libro blanco de la educación y demás, estoy de acuerdo, pero hay una cosa que no permite eso, que es el quién se pone la medalla, quién saca esa ley. El partido que gobierna no lo va a permitir una oposición. No debería ser un tema que yo estoy de acuerdo de que lo saque un PP, un PSOE, Podemos, Vox, Ciudadanos, no sé, por intentar nombrar a todos. No, no va por ahí el tema. No debería ser de un equipo, de un partido político gobernante, ni de un ministro. Debería ser de unirse todos los que se dedican a la educación, que no sea un tema ministerial, y entender la sociedad que tenemos, ya no solo a nivel de los alumnos que tenemos, sino de hacia dónde va ese sistema educativo y qué tipos de profesionales queremos después, y luego la educación superior, porque aquí hablamos de eso y bachillerato, que está fenomenal, pero la universidad está obsoleta, la FP se está intentando cambiar sin el mayor sentido. Bueno, creo que hay que hacer una profunda remodelación y pensamiento de todo lo que es el sistema educativo en este país. bueno, se vienen muchos cambios, ¿no? En estos, así como lo expresan ahora los chicos, ¿no? Se vienen cositas. Yo creo que se vienen cambios, estamos en un momento de mucho cambio y de muchas incorporaciones de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías, de nuevas ideas, de abrir mentes. Yo, la verdad es que tengo muchas esperanzas, ¿no? A pesar de que las cosas a veces pintan tan mal, yo tengo muchas esperanzas en que todo esto pues vaya evolucionando, ¿no? Y haya un cambio que poco a poco esos cambios se vayan adaptando a las necesidades reales que tenemos las personas que habitamos este mundo, ¿no? Pienso que
Bueno, me gustaría que hablaras un poquito esa, ese proyecto que tenéis, ese apoyo académico en los centros de salud mental, cómo funcionáis. Y yo, pues mira, si te parece, acabaríamos después de esta intervención tuya, que acabaríamos ya la entrevista porque nos vamos a alargar demasiado. Perfecto. Sí, te contesto rápido. Mira, nosotros llevamos años trabajando con centros de salud mental de una forma un poco, bueno, de aquella manera, ¿no? Digamos, más salido desde el centro de salud mental que desde nosotros casi. Y desde hace unos años vimos que había una necesidad galopante de que esos chicos que están en centros de salud mental sigan conectados con una parte académica. Y bueno, hemos desarrollado un programa de atención y acompañamiento a los centros de salud mental que quieran, que sean hospitales de día o centros terapéuticos, donde damos un apoyo académico oficial para que sigan estudiando, porque vemos que es fundamental a nivel terapéutico el que sigan conectados con la educación y sigan labrándose un futuro. Hay herramientas que a día de hoy lo quedó claro en la pandemia que se pueden hacer. Está claro que es algo que les permite a los chicos seguir hablando en cierta normalidad cuando están en un paréntesis en sus vidas. Me explico en eso. Siguen hablando de lengua, siguen hablando de matemáticas, siguen hablando de inglés, siguen hablando de historia. No es todo el rato hablar de problemas o de situaciones problemáticas o de cosas que les pasan por De la cabeza, terapia, sí, de sí. terapia y demás, sino, oye, quiero seguir aprendiendo y es parte de mi terapia y me motiva el volver a estar en un aula reglada y normalizada. Y luego, sobre todo, el que cuando salen de los centros, un hospital de día, donde muchas veces la media va entre 10 y 13 meses, me dicen en los centros, si te pilla en mitad de un curso y en mitad de otro y el centro de referencia en el que está matriculado no ayudan, pierde 2 cursos escolares ese chaval. Claro, total. Y en una situación sensible, cuando vuelve a su vida anterior, ya con una madurez y habiéndose enfrentado a sus miedos, el enfrentarte a estar en una clase con 2 años menos puede sufrir una recaída, o al menos le cambia mucho la perspectiva a nivel académico. Entendemos que es muy importante el desarrollar ese programa, el que estos chicos y los centros terapéuticos tengan la capacidad de dar esa salida a sus alumnos, nosotros orientar a familias e incluso a los centros sobre cuál es el mejor itinerario, ese camino que te dije al principio. Me importa cómo acaban el ciclo, no en el momento en el que están. Y, y la verdad que es algo que va dando sus frutos, vamos poco a poco y creo que es algo muy bonito además y que está dando resultados muy buenos. Bueno, pues me parece súper interesante lo que comentas. Mira, aquí hay un comentario, una persona que se llama Tony Hortaleza y te dice que es Antonio de Amanecer. Gracias por hacer deporte con vosotros. Y es que es una cosa que no hemos comentado de vuestra escuela. Y es que tenéis, o sea, tenéis un muy buen resultado en, bueno, explícalo tú, tenéis unas muy buen rendimiento en un grado en particular, ¿verdad? Explícalo tú Sí, porque lo explicarás Tony muchísimo. pertenece a Fundación Amanecer. Fundación Amanecer es una asociación de personas adultas con deficiencias mentales, síndrome de Down especialmente, y colaboramos con ellos dentro de la FP haciendo prácticas de nuestros chicos con ellos dentro de la asignatura de inclusión deportiva. Nosotros en la FP, en el antiguo TAFAD, ahora TSEAS, TESAF, tenemos muy buenos resultados. Hemos diferenciado lo que es ESO y bachillerato de la formación profesional, por lo que te decía antes. La FP te prepara para un trabajo donde seguimos con esa forma de hacer las cosas que tenemos en ESO y bachillerato, pero aquí ya es una decisión tomada por el alumno y una decisión específica y concreta de una materia en concreto a la que te quieres dedicar. Aquí ya no es 10 11 asignaturas diferentes, ya son todas relacionadas con el mismo Con el sector, deporte. por tanto ya la motivación tiene que salir per se. Claro. Otra cosa es el acompañamiento que hacemos. Ahí tenemos algo que llamábamos metodología Level Up, que ya hablaremos en otro momento, y nos dieron un premio en 2018 al mejor centro de FP de actividades físicas y deportivas de España, que la verdad que nos encantó y estamos muy metidos en el sector. Hacemos cosas que no han conseguido hacer otros centros, que no sé muy bien por qué lo hemos conseguido.
pero tenemos unos resultados y tenemos una bolsa de trabajo y unas salidas profesionales muy, muy buenas para nuestros chicos y que salen muy bien preparados. Entonces, Tony, pues bueno, es uno que es uno de esta asociación que nos tiene mucho cariño, nosotros a él también. Y mira, me ha hecho ilusión que se haya conectado y que haya comentado, así que un saludo. Pues genial, me parece interesantísimo. Bueno, pues no sé si hay alguna de las personas que nos están viendo que tenga alguna duda o le gustaría hacer alguna pregunta. Imagino que no, porque no han dejado, normalmente las dejan aquí colocadas en el interrogante este que hay aquí abajo a la mano derecha. Eh, bueno, solamente me queda agradecerte el rato que nos has dedicado, el tiempo que nos has dedicado. Me gustaría saber si tú tienes alguna cosa que se nos haya quedado ahí en el tintero y consideres que se debería comentar. Podemos estar hablando durante horas. Ya, bueno, Son pues temas que, ya sabéis, desde vuestra asociación os ponéis a hablar o cuando hemos hablado por teléfono o cuando coincidimos en diferentes sitios, hay mil millones de temas. Creo que hacéis un trabajo muy bueno intentando divulgar otra forma de hacer las cosas y de dar un apoyo a familias que necesitan un poco más de orientación. Espero que sirva no esta lo charla. dudes, Y, no lo y dudes que lo, sirven. lo único que si alguien en algún momento te pide algún contacto, lo que sea, siéntete libre de dárselo. Y a Gracias. partir de ahí, todo lo que pueda ayudar, creo que es otra de las máximas que intento ponerme siempre y a partir de ahí, pues acompañar y ayudar en todo lo que podamos dentro del mundo de la educación, que es fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias, Roy. De verdad que ha sido un placer el tenerte con nosotros y vuelvo a reiterar, te agradezco muchísimo tu tiempo y toda la información que nos has facilitado. Un saludo enorme Igualmente. y nos podemos ver cuando tú quieras. Continuamos Hasta luego. con nuestra colaboración. Un saludo. Genial. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Chao.